Reporte 100. Mario Campa, economista, está con nosotros esta mañana. Esto ya se descompuso, Mario. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Sí, pareciera hasta cierto punto que López Obrador lo retó, en cierta forma incluso hasta burlesca, y los gobernadores le tomaron la palabra, ¿no? Y también burlesca, porque hicieron ya hasta consultas a mano alzada. Sí, digo, incluso fue hasta nada sincronizado porque 5, creo, de ellos sacaron una pregunta en Twitter, ¿no? Como una especie de consulta. Sí, exactamente, pero también ahí en el caso del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez preguntó en un evento que tuvo y a mano alzada preguntó, ¿están de acuerdo con que nos salgamos del pacto fiscal federal? Y pues ahí la gente dijo que sí, y entonces, en la lógica de López Obrador, entonces ya Nuevo León tendría que salirse del pacto fiscal federal. Sí, no fue el único, ¿no? Creo que también Enrique Alfaro hizo una encuesta o un sondeo a mano alzada, ¿no? Sí. Se ve que hay una intención de politizar y de polemizar al respecto, ¿no? Pero ¿qué necesidad del presidente de no querer recibirlos, Mario? O sea, si de todas maneras cuando lo tienen enfrente no le dicen nada, el presidente ha ido a estos estados y ha estado con los gobernadores, y cuando los gobernadores tienen al presidente nada le dicen ahí. Bueno, sí. Yo creo que incluso los gobernadores, el pecado original parte de que rompieron con la CONAGO, ¿no? Sí. Hablamos de que no son todos los gobernadores del país, es importante decir que son 10 de 32, no son una minoría, y son pues algunos que no están muy de acuerdo con sus políticas, son gobernadores principalmente panistas, está el del Movimiento Ciudadano en Jalisco, está el independiente en Nuevo León, y son pues personas que están buscando... Pero no son Mario, pues cualquier entidad. Estamos hablando de Nuevo León, o estamos hablando de Jalisco, de Chihuahua, de Coahuila. Estamos hablando de estados que aportan al Producto Interno Bruto Nacional un buen porcentaje. Y fíjate que para mí no es casualidad que en esos estados la pandemia se esté acelerando, ¿no? Quizás están más preocupados por algunas otras cuestiones que por atender las necesidades urgentes, ¿no? de cada una de esas entidades. Sí. A ver, Mario, sí. ¿Qué es el pacto fiscal? ¿Qué es esto del pacto fiscal? Porque, bueno, se ha confundido esto de salirse del pacto federal. Hay gobernadores que han dicho esto, salirse del pacto federal es, por ejemplo, declarar un estado país independiente de México, es decir, Jalisco me independizo de la nación y me salgo del pacto federal. Esa es una cosa, ¿no? Y el pacto fiscal es en cuanto a los recursos. ¿Una cosa tiene que ver con la otra o son cosas distintas, Mario? Sí, mira, nadie está diciendo en este momento que se quiere independizar, ¿no? Porque además sería una soga al cuello y prácticamente los ciudadanos le darían la espalda. ¿Y qué pasaría incluso con los ciudadanos que votaron por algunos programas sociales también, que derivado también de un acuerdo donde las entidades renuncian a cobrar ciertos impuestos para que lo haga la federación, es que después en un segundo momento reciben transferencias, reciben aportaciones que son recursos etiquetados principalmente para nómina educativa y reciben participaciones que son recursos de libre disposición, que a su vez incluso los estados tienen que garantizar al menos el 20% para sus municipios, con lo que por ejemplo en Sonora tenemos que aproximadamente el 12% del presupuesto que viene de la parte federal termina en los municipios, ¿no? Entonces no únicamente además están hablando por ellos mismos, sino que están hablando por sus municipios, por las cuentas públicas de sus municipios, al ser altamente dependientes del recurso federal, ¿no? Ya sabemos que el predial y el recurso federal en los municipios es muy importante. Pero la cuestión de las entidades federativas, pues fíjate que yo hacía las cuentas ayer y resulta que Jalisco le sale debiendo a la federación, ¿no? Si Jalisco nos pudiéramos a desgranar sus cuentas, no alcanza ni siquiera a cubrir lo que la federación le transfiere, que son 92 de cada 100 pesos de su presupuesto, vienen de recursos de la federación, ¿no? Ya sean aportaciones o participaciones, y únicamente 8 de cada 10 pesos es recaudación propia del Estado. Es un Estado, Jalisco, que recauda muy, muy mal, ¿no? Y de estos 92 pesos, pues ya con eso básicamente se conforma el presupuesto estatal. Y además de eso, habría que agregar, porque no únicamente un Estado, acuérdate, es su presupuesto estatal, sino que hay que agregar el gasto federalizado en Jalisco, ¿no? Que por ejemplo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gastando en carreteras de Jalisco para su mantenimiento o expansión.
Entonces, si hiciéramos las cuentas, estos gobernadores tendrían que saber que tendrían que regresarle a la federación dinero, ¿no? Entonces, eso sería importante en el caso específico de Jalisco, que si decidieran hacer una consulta, lo aclararan, porque entonces seguramente tendrían que anunciar una serie de recortes o deuda adicional para cubrir un vacío que les quedaría, que les está aportando la federación. ¿Y por qué es esto, Juan Carlos? Porque principalmente la Ciudad de México es la que le aporta más al pacto federal, al pacto fiscal, ¿no? Es un pacto donde, de nuevo, renuncian las entidades a ciertas prerrogativas en el cobro de impuestos para darle esa facultad a la federación y luego que la federación se lo regrese, ¿no? Sí, a ver, dice Nuevo León, por ejemplo. Sí. Dice Nuevo León, y Jalisco, ahorita me vas a comentar lo de Jalisco, que en materia de impuestos ellos aportan más de lo que reciben, independientemente de que el que cobra es la federación. Sí. Y no cobran los estados, pues porque este pacto fiscal es para que la federación cobre los impuestos en las entidades y de lo que cobra regresa y distribuye y equilibra, ¿no?, entre estados que tienen más recursos y estados que tienen menos recursos. Sí. Pero ¿es verdad entonces que Jalisco y Nuevo León le aportan más a la federación, independientemente de quién cobre, si el estado o la federación? O sea, esa parte la vamos a dejar a un lado. ¿Es verdad que le aporta más dinero a la federación de lo que le regresa? Mira, ahí tenemos que hacer una separación, porque si hay un estado o hay dos estados en la República que podrían tener ese argumento, es únicamente la Ciudad de México y Nuevo León. Quizá Tamaulipas, Veracruz, los que tienen puerto y además tienen petróleo, pero Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, al revés. Si se salen del pacto fiscal, lo van a resentir sus ciudadanos. Nuevo León, de estos que están haciendo ruido, es el único que tendría el caso. ¿Por qué? Pues porque tiene una actividad industrial importante, muchas empresas grandes consolidan resultados en Nuevo León. Es el único, y no creas que es por mucho, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, Nuevo León aporta el 7.5% del Producto Interno Bruto del país y en impuestos tributarios aporta el 8.5%, ¿no? Si hiciéramos estas cuentas que te digo del gasto federalizado, la presencia del gasto federalizado en Nuevo León, pues a lo mejor ya se balancea un poco. Pero en el caso de otras entidades que están causando este ruido, no es así. Si hiciéramos las cuentas, tendría que regresarle dinero a la federación y le iría peor a sus ciudadanos si no existiera el pacto fiscal, ¿no? Porque, de nuevo, la Ciudad de México, Nuevo León, que tienen a muchas empresas consolidando resultados fiscales ahí, los que tienen puertos, los que tienen mucha actividad industrial, los que tienen petróleo, son los que les aportan principalmente a la federación. En el caso de muchas entidades, se ven beneficiadas de este esquema. Es Sonora una de ellas, no hay que decirlo. Sonora únicamente aporta, imagínate, el 1.1% de los ingresos tributarios, es decir, el ISR, el IVA, que se recoge aquí en Sonora, el IEPS, ¿no? También es importante. Únicamente es el 1% de lo que se le aporta a la federación, cuando Sonora representa el 3% del Producto Interno Bruto. Ni siquiera ocupa el peso que tiene la economía sonorense en cuestión tributaria, ¿no? Sí, pero porque, por ejemplo, Grupo México tributa en la Ciudad de México y no tributa aquí, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, incluso Ford, ¿no? Pero habría que preguntarnos incluso si esas cuentas se consolidaran acá, si de todos modos, de cualquier forma se consolidaran. Es probable que quizás saldría tabla Sonora, ¿no? Y así con otras entidades. Pero en todo caso, si se deshiciera el pacto de coordinación fiscal, meterías a esas empresas justamente en nuevos problemas, porque tendrían que reorganizarse y quizá mover sus corporativos, ¿no? Entonces, nuevamente, el directamente afectado es el ciudadano sonorense. Sí. Ahora, ¿en qué crees que termine todo esto, Mario Campa? Yo creo que no es una amenaza creíble de los gobernadores, ¿no? Salirse del pacto fiscal, principalmente de Jalisco, principalmente de algunas entidades, quitando a Nuevo León, ¿no? Nuevo León quizás es el único que tiene el caso, pero fuera de eso, las otras entidades, a la hora de la hora, Michoacán, Jalisco, si tuvieran que hacer una consulta popular para terminar esto, que además habría que ver las bases jurídicas, porque en cuestiones presupuestales ya entra una cuestión más delicada, habría que ver si tiene pies y cabeza, ¿no? En tanto, yo creo que tienen que tener cuidado algunos gobernadores de no escalar el conflicto, porque les puede salir como un balazo en el pie, y además sus ciudadanos pueden reclamarle al gobernador que esté
grillando en una pandemia, y además que si se salen pierdan algunos recursos federales y algunos programas sociales que están llevando a través del gasto federal. Ahora, Mario, no es un asunto de aquí que me salgo en este momento y ya, es un proceso jurídico largo, ¿no? Entiendo que es 1 año, 2 años, una cosa así. Sí, para empezar, mira, la deuda de Jalisco, de Sonora, de muchas de estas entidades, precisamente obtiene mejores términos en cuestiones de tasas de interés, porque está respaldada por un ingreso muy seguro, que es el Fondo General de Participaciones, que es recurso no etiquetado que viene de la Federación, y mucha de la deuda está respaldada de manera legal por el Fondo General de Participaciones, es decir, los bancos que le prestan a las entidades federativas esperan recuperar lo que le prestan, porque saben que la Federación mes a mes les deposita sus participaciones. Si se salieran del Pacto de Coordinación Fiscal, este tipo de cuestiones tendrían que analizarlo y desmenuzarlo y ver legalmente las consecuencias, porque esos préstamos ya no estarían respaldados por la Federación. Entonces seguramente sus tasas de interés se dispararían, ¿no? Y estarían pagando más intereses mes con mes y habría que refinanciar su deuda. Y entonces entraríamos en un proceso bastante complicado que además crearía incertidumbre dentro de la entidad y a sus empresas, ¿no? Pues ojalá se vean, ¿no? Que se junten con el presidente. Pues sí, la verdad es que yo creo que parte de esta estrategia es porque ellos saben que en 2021, en junio, hay elecciones. Desafortunadamente creo que... Pero el presidente le echa más gasolina, pues, a la lumbre, pues, ¿no? Bueno, tan fácil pues como decir, vénganse, aquí platicamos y ya. Pues, bueno, ¿no? Pues es que ve también el tono que utilizan estos 10 personajes que además rompieron con Ago, ¿no? Hay 22 colaborando, 10 que no, y entonces pues también es complicado alguien que manda al diablo a las instituciones como estos gobernadores, pues sentarte a platicar con ellos, porque además la CONAGUA es una institución. Pero el presidente sabía que no era fácil, pues, ¿no? El presidente sabía que no era fácil, que iba a lidiar con estas situaciones. Él tampoco se puede poner así como chamaquito, ¿no? Ay, pues yo no te veo porque tú me sacaste la lengua. No, que tú me la sacaste más rápido, pues no es así. No, yo no creo que haya, de hecho, a ver, es que también es parte de un doble discurso, porque Jalisco y Sonora, las dos entidades, pues te pongo el ejemplo, en septiembre negociaron el diferimiento de intereses con Banobras, es decir, están dialogando con la Federación y con su banca de desarrollo. La cuestión es que estos gobernadores pues ya decidieron cantar un pleito abierto, ¿no? No sé si les vaya a ser redituable políticamente, pero es parte también de una estrategia, ¿no? Y a ver, lo que sí no podemos eludir, Juan Carlos, es que es un año complicado para las finanzas públicas de la Federación. ¿Por qué? Por un doble motivo. Uno, pues es la caída de los precios del petróleo, que eso es finalmente ingreso participable y a raíz del ingreso participable hay gasto participable. Y la otra es que ante una menor actividad económica los ingresos tributarios también caen. Entonces, el gasto en las entidades también se tiene que ajustar acorde, ¿no? Estos gobernadores yo no sé si entiendan cómo qué es esto del ingreso y el gasto participable. Tendrían que también ellos buscar la manera de generar ingreso propio, de hacer reorientar parte de su presupuesto. Qué fácil es extender la mano y pedirle a la Federación que cubra esos vacíos, que además muchos de ellos vienen dados por una cuestión que escapa a la Federación, que es la pandemia, ¿no? Entonces, hay que también, creo que es un año complicado en cuestiones sanitarias, un año complicado en cuestiones económicas. Yo creo que lo que menos necesitamos son este tipo de grillas y este tipo de cuestiones que a los que más afectan honestamente es a los ciudadanos de estas entidades, empezando porque están descuidando la pandemia y ya hay algunas entidades, específicamente Chihuahua, que están en semáforo rojo, ¿no? El gobernador Corral se ha dedicado a grillar y no está atendiendo las necesidades de sus ciudadanos, ¿no? Muy bien, Mario Campa, gracias por este análisis. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenos días. Reporte 100.